From the Library of Congress in Washington, D.C. Bien, buenas tardes a todos y a los colegas del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland en College Park. Siempre es muy lindo recibirlos aquí, así que una vez más empezamos una colaboración. Hoy tenemos al profesor José María Naharro presentando su libro, aquí acompañado de grandes figuras que harán una pequeña presentación y luego tomarán parte en una conversación con José María. Pero los dejo con Eida Meredith, la directora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland, que va a hacer una introducción de nuestros invitados. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta tarde de una temperatura tan agradable allá afuera, pero es infinitamente más agradable venir aquí a la Biblioteca del Congreso y ser recibidos por la Hispanic Division, que siempre es nuestro aliado en todo tipo de presentaciones, y hoy tenemos una. Le quiero dar infinitas gracias a Talía Guzmán, que es la persona, el contacto principal, y también a Georgette Dorn, la directora del Hispanic Division, por continuar haciendo este tipo de colaboraciones con nosotros, por recibirnos, ¿no? Y por, además de permitirnos hacer esto, sacar las joyas que tienen aquí en su colección y al final, si pueden echarle un vistazo, por ejemplo, a algunos de los afiches que tenemos de la época y a fotos. Le doy también las gracias a la curadora, ¿no? Colega que ha sacado de la colección de arte esto. También tenemos una colección de libros, el que se va a presentar hoy, pero otros, algunos incunables que tiene la biblioteca. Bienvenidos y efectivamente, como ha dicho Talía, hoy celebramos a José María Naharro, nuestro colega de muchos años, y su libro que acaba de salir, y tenemos de visita a dos estudiosos importantes, uno que además hace mucha ola en Facebook, es amigo mío en Facebook y yo miro todo lo que está pasando allí. Voy a presentarlos para que sepan cuáles son sus logros. Voy a hablar de los tres y de ahí les voy a pedir a los dos presentadores que vengan aquí al podio y hagan una presentación de aproximadamente 20 minutos. Le pediremos al profesor Naharro que responda o que dialogue con las presentaciones, y lo abrimos a preguntas y podemos hablar de cosas escabrosas, como por ejemplo lo que va a pasar el 1 de octubre. Tú sabrás. ¿Quién lo sabe? El profesor José María Naharro Calderón es graduado de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su doctorado en 1985, y es profesor de Literatura Española, Culturas Ibéricas y Estudios sobre el Exilio en la Universidad de Maryland desde 1987. ¿No? Sus investigaciones cubren tanto España como Latinoamérica, especialmente los temas de literatura del exilio y cine, áreas en las que es reconocido por su influyente trabajo. Es autor de los libros Entre el exilio y el interior, El entresiglo y Juan Ramón Jiménez de 1994, y el que nos ocupa hoy, Entre alambradas y exilios, Sangrías de las Españas y Terapias de Vichy. Ha traducido, salvo en El cumpleaños de la Reina Victoria, Historia de las minas del Río Tinto, en 1985, que fue reeditado en el 2010, y ha editado un número doble de la revista Antropos sobre Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, 1989, así como las actas del exilio en las Españas de 1939 en las Américas, A dónde fue la canción, de 1991, y Los exilios de las Españas de 1939 por Sendas de la Memoria, de 1999, ambas conferencias llevadas a cabo en la Universidad de Maryland College Park. También editó un volumen de la poesía del poeta chileno Raúl Barrientos, Jazz, en 1997, una edición crítica de Manuscript Corbeau, Manuscrito Cuervo, de Max Aub, en el 98 y 99, 80 nuevos aforismos de Juan Ramón Jiménez y 2 números de Memorias y On Spanish Republic and Memories in France en la revista Migraciones y Exilios del 2004-2015. Realizó las ediciones críticas de El rapto de Europa en el 2008 y Campo francés del 2008 también, de Max Aub,
y Poeta en la arena, del 2010, El paraíso incendiado, La almohada de arena, Versos del Marquís, del 2011, de Celso Amieva. Ha publicado numerosos artículos sobre Francisco Martínez La Rosa, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, César Vallejo, Luis Cernuda, Francisco Villaespesa, Mercedes Escolano, Jorge Guillén, Jaime Gil de Viedma, Ana Rossetti, Camilo José Cela, Antonio Machado, Rafael Morales, Ana María Facundo, Paulino Macep, Leopoldo Lugones, Manuel Vázquez Montalbán, María Luisa Elió, La generación X, Literatura en Madrid, Cine español, la literatura de la Guerra Civil Española, El exilio español de 1939 y sus memorias. Actualmente es el presidente de la Asociación para el Estudio de las Migraciones y Exilios Ibéricos Contemporáneos y miembro del Consejo Editorial de las revistas Migraciones y Exilios, Laberintos y Correo de Euclides. Ese es el tipo de talento que tenemos en la Universidad de Maryland y en el Departamento de Español y Portugués. ¿Okay? Ahora voy a presentar a nuestros dos invitados. Primero el doctor Sebastián Faber. ¿Lo pronuncio correctamente, Faber? ¿O es? Sí. Okay. Es profesor y jefe de... Lo pregunto porque es de holandés. Es holandés. Es profesor y jefe de estudios hispánicos en Oberlin College, en Ohio. Tiene un doctorandus equivalente a una maestría en literatura española de la Universidad de Ámsterdam y un doctorado de la Universidad de California en Davis de 1999. Además de ser el autor de numerosos artículos y volúmenes coeditados sobre temas que van desde la teoría de la ideología a la Guerra Civil Española, es autor de Exile and Cultural Hegemony, Spanish Intellectuals in Mexico, 1939-1975, Vanderbilt, 2002, o también de Anglo-American Hispanics and the Spanish Civil War, Hispanophilia, Commitment and Discipline, Palgrave, 2008, y Memory, Battles of the Spanish Civil War, History, Fiction, Photography, de Vanderbilt también, de próxima publicación, creo que lo acabas de anunciar, así que tendremos libro pronto. Sus áreas académicas de interés incluyen estudios transatlánticos latinoamericanos, historia institucional del hispanismo, memoria histórica de la España postfranquista, cine español, Luis Buñuel, cine postfranquista, literatura y exilio de la Guerra Civil Española, representaciones de la Guerra Civil Española y refugiados de la Guerra Civil, la crisis de la vuelta del siglo en España e Iberoamérica, intelectuales y el compromiso político, contactos intelectuales entre España e Iberoamérica, después de 1810, construcción de identidad hispánica luego de la independencia de Latinoamérica, teoría de la ideología, ficción contemporánea española, periodismo, ficción y Latinoamérica. Entre el 2010 y 2015 fue jefe de la Junta de Gobernadores del Abraham Lincoln Brigade Archive, ALBA, y es coeditor de la revista trimestral de ALBA, The Volunteer, ¿no? Contribuye regularmente en los medios de España y Estados Unidos, incluyendo Contexto, La Marea, Frontera de and The Nation. Creo que eso es suficiente sobre Sebastián Faber, pero es una estrella. Tenemos otra estrella, Germán Labrador Méndez, ¿no? Que es profesor asociado en el Departamento de Lenguas y Culturas Españolas y Portuguesa de la Universidad de Princeton desde el 2008. Sus intereses incluyen la historia cultural y literaria, los estudios de memoria, la poesía, los movimientos sociales y las culturas urbanas. Su área de investigación principal es la España moderna y contemporánea. Antes de Princeton impartió clases en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Hamburgo. Se doctoró por la Universidad de Salamanca y codirigido por la Sorbona en Francia. Es autor de Letras arrebatadas, poesía y química en la transición española, sobre un grupo de poetas clandestinos españoles que utilizaron la literatura drogada en la simbolización de la experiencia histórica. Su segundo libro, Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura en la transición española, que acaba de aparecer en ACAL, analiza los intentos de las contraculturas españolas por superar la democracia de baja intensidad postfranquista a través de la biotecnología y el activismo de los años 70. Estos son temas que no se trataban en Princeton cuando yo estudiaba allí. Muy bien. Actualmente está editando una antología de poetas antifranquistas que se llama Muerto el perro, se acabó la rabia, 25 poetas de la transición española, y prepara una edición crítica del libro Los Muertos de José Luis Hidalgo, una colección de poemas publicados durante la dictadura que denuncian la existencia de fosas comunes del franquismo. Sus investigaciones en curso incluyen 2 proyectos de libros. La primera es la producción cultural de la crisis en la España de hoy,
dedicado a la cultura popular, la resistencia y la política, mientras que la segunda es un estudio sobre la política conmemorativa del Estado durante la Restauración y el nacimiento de la Segunda República en relación con la desobediencia política. Con eso terminamos la presentación de nuestros participantes y llamo al profesor Faber para que inicie su intervención. Gracias otra vez por estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Les parece bien que hable en castellano? Muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí. Nunca había estado en esta gran biblioteca, aunque siempre había soñado con todos los objetos que hay. Entonces espero al menos hacerme con uno secretamente y me llevármelo a casa. ¿No? No. Pues voy a sacar fotos entonces. Me tendré que encontrar con eso. Es un gran placer estar aquí para hablar de este maravilloso e indispensable libro de Chema Naharro. Llevamos muchos años esperándolo y realmente es muy importante que esté aquí. No solo es un libro importante e indispensable, sino que creo que tiene tres rasgos definitorios más. Es un libro difícil, es un libro disidente y es un libro desbordante. Y en el tiempo que tengo aquí, unos 20 minutos, voy a intentar explicar qué quiero decir con estos tres adjetivos y por qué creo que un libro disidente, desbordante y difícil es un libro exílico. Entonces es un texto que trata del exilio, obviamente, pero es también un texto escrito desde el exilio. Cierro mi intervención con una reflexión sobre qué significa esto de ser un texto exílico y hasta qué punto nos invita a pensar un poco sobre el significado de los que trabajamos en España, sobre España desde fuera de España. Creo que ser un texto exílico nace en parte del lugar de enunciación, ¿no? Donde se escribe físicamente tanto como espiritualmente. Y creo que es obvio que este texto, como diré al final también un poco más con más extensión, es un texto escrito desde una conciencia española desplazada desde hace mucho tiempo, que es una conciencia descolocada, en el buen sentido de la palabra, Chema, digo, ¿no? Que busca también descolocar a sus lectores y sus lectoras, contagiarlas un poco del virus, o quizá vacunarlas con el virus exílico de la visión desde fuera. He dicho que Entre Alambradas es un libro difícil. Para empezar, lo es a nivel de estilo. No tiene sentido negar lo obvio. José María Naharro Calderón tiene una forma de expresarse muy propia que hace pocas concesiones a sus lectoras y lectores. Aunque es imposible asociarle nítidamente, creo, a ninguna corriente determinada, ninguna escuela determinada dentro del campo, siempre he pensado que ha quedado marcado por el auge de la alta teoría en los años 80, en particular la deconstrucción que la habrá pillado de lleno en su fase formativa. A estas alturas de derridiano ya tiene muy poco, pero sí le ha quedado un gusto por los juegos de palabras y la invención de aparatos terminológicos propios que el lector se tiene que aprender y asimilar muy bien para poder seguirle el argumento. Para complicar las cosas todavía más, los términos que inventa José María nunca tienen un solo significado o valor, sino que suelen activar varios a la vez. Un buen ejemplo es una frase central en este libro, la frase «los monos de la desfachatez», que sale en varios capítulos de forma importante. Y para daros una idea de cómo estos términos funcionan, voy a permitirme leer el pasaje de la introducción en que José María define monos de la desfachatez como término central. Quiero construir, dice, una imagen polisémica que retomo semánticamente a partir de Teresa Vilarós, el mono de desencanto, Ignacio Sánchez Cuenca, que hace 2 años publicó un libro, La desfachatez intelectual, pero sin ceñirme al significado que le dan estos autores. Aquí mono se refiere, por un lado, a
y aquí cita la Real Academia, a la obsesiva necesidad, deseo apremiante o añoranza de reclamar o echar en falta que identificaremos entre diversos discursos de la insatisfacción actual, algunos nostálgicamente republicanos de exilio. Entonces, el mono es ese anhelo. Por otro, dice, es prenda de vestir de una sola pieza, el mono azul, ¿no? El mono de vestir, que evoca también el uniforme de los milicianos republicanos de la guerra civil. Lo utilizo en este sentido como metáfora de la longevidad de discursos republicanos de exilios y de la buena salud de opciones discursivas demagógicas que también contaminaron el idealismo de aquellos que se opusieron al fascismo en el 36. También conservó en mono la acepción de síndrome de abstinencia, en referencia a los problemas acarreados por ciertos olvidos de la transición, como el de los exilios de las Españas, o de una de sus metonimias de ausencia, las fosas comunes del franquismo, y la embriaguez o borrachera, otra definición de la Real Academia, por los excesos que acarrean las inframemorias históricamente gremiales reprimidas a favor de los perdedores y sus víctimas. Por desfachatez, en su sentido de descaro o desvergüenza, pienso en los discursos reparadores y llenos de recetas inconsistentes y demagógicamente líquidas y ligeras, que pueden plantearse desde una postura de supuesta ecuanimidad y equidistancia históricamente reductora y revisionista, y aquí se refiere a Javier Cercas, Andrés Trapiello, Arturo Pérez Reverte, etc., como también de pseudo-negacionismo nietzscheano radicalmente destructor, anclado en una historia nostálgicamente anticuaria, y aquí cita a Gregorio Morán, Juan Carlos Monedero, Vicente Navarro, etc. Entonces, aquí tenemos para mí una definición típica, ¿no? Una frase que estructura el libro, que parece una frase sencilla, pero incluye en sí misma todo una posesión, una visión, una perspectiva que guía y que estructura el libro entero y la visión entera del profesor Navarro sobre lo que es el exilio, el problema de la memoria en la España actual y quizá en el futuro. Pero Entre Alambrados no solo es difícil a nivel estilístico o terminológico, es sobre todo quizá difícil porque es incómodo. Es un libro muy incómodo. No hace concesiones estilísticas, como ya dije, pero hace todavía menos concesiones a nivel de contenido. El libro se niega a complacer a nadie y mantiene esa postura de una forma casi exasperadamente consistente durante todo el libro. Entonces, promulga muchas verdades, pero ninguna de ellas consuela. Si uno entra, por ejemplo, al libro con determinadas ideas y convicciones, por ejemplo, con respecto a la guerra civil o al exilio, o al franquismo, a la transición, a la memoria histórica, es muy difícil que esas ideas sobrevivan después de esa lectura. Digamos, por ejemplo, que a uno le gusta pensar que España es excepcional por la escandalosa impunidad que todavía rodea al franquismo y los crímenes del franquismo, y que uno deriva cierto placer de indignarse por esta escandalosa situación. Chema típicamente se empeña en aguarnos la fiesta de la indignación moral. Lo siento, dice, ¿no? Estáis equivocados. Dice, hay que desterrar la falacia tan difundida de la excepcionalidad española ante la falta de justicia hacia los crímenes del franquismo o de la exhumación de las fosas comunes. Como lo muestra Abraham de Swan, los crímenes de masa no han sido perseguidos prácticamente nunca, mientras que representan la vasta mayoría de las violencias planetarias sin ningún tipo de reparación o localización de las víctimas. Paradójicamente, incluso cuando son investigados o juzgados, en su mayoría solo tocan a un pequeño grupo de responsables. Así también nos hace ver, por ejemplo, que la idea de la comisión de la verdad tampoco tiene mucho sentido en España hoy, lo que no significa, sin embargo, dice, que no podamos destacar la importancia de la voz callada de los muertos. Eso es otra cosa.
Otra forma de decir todo esto es que Naharro se niega al cierre conceptual o histórico. En un pasaje del capítulo 6 describe el valor de los textos de Max Haupt, que es un valor que me parece él también busca emular, y de hecho lo hace. La obra de Haupt, dice, vaticina la actualidad de la irresolución vivencial y memoriosa sobre la guerra civil, la tensión entre los espacios rotos de la memoria del conflicto y la imposibilidad de restañar completamente dicho recuerdo mediante un discurso teleológico asumible y concluyente. Entonces, no hay cierre posible, no hay solución. Como intelectuales, Haupt y Naharro se mueven en palabras de Naharro entre la esperanza de la comprensión y el escepticismo de la resolución. Así, por ejemplo, también invoca la palabra exilio business, ¿no?, para referirse a la forma en que, sobre todo en los últimos 15 años, el exilio como fenómeno recuperable lo ha sido solo en una especie de forma limpiada, deshecha de sus aspectos más difíciles, más problemáticos, para compensar por la falta de procesamiento de las fosas comunes en España. Por ejemplo, el exilio business sería una especie de espectáculo, del exilio convertido en un espectáculo fácilmente importable y asumible por una España que en realidad no asume su propio pasado. Así también, por ejemplo, habla del exilio mexicano, ¿no?, que es un exilio mexicano muy mitificado, y dice, bueno, si te pones a pensar, los exiliados en México no vivían tan mal, ¿no?, y eran relativamente privilegiados, aunque desde ese privilegio, por ejemplo, también a la segunda generación de exiliados construyen una mitología propia de sufrimiento y de añoranza y de nostalgia, pero no hay que perder de vista su relativo privilegio. Bien. He dicho que es un libro disidente. Reconoce como nadie que el relato de la guerra, del exilio, del franquismo y de la transición es un campo de batalla político. Pero de la misma forma que se niega a promulgar verdades que consuelen, se niega a afiliarse con ninguno de los muchos actores en ese campo de batalla político que es la memoria del siglo XX español. Obviamente no está con el Partido Popular ni con Ciudadanos. Tampoco está, ni mucho menos, con escritores como Javier Cercas, Andrés Trapiello o Belén Reverte, que desenmascara constantemente como malabaristas, ¿no?, como falsificadores o impostores. Pero tampoco está con esa parte de la izquierda española que, sobre todo desde el año 2011, se empeña en criticar la transición y reivindicar el legado republicano del exilio. Es decir, tampoco está con Juan Carlos Monedero, con Vicente Navarro, ni con ningún otro intelectual orgánico de Unidos Podemos. No está, obviamente, con los centralistas españoles, pero tampoco está con los catalanistas. Recuerda, por ejemplo, que los refugiados del 39, cuya memoria ha intentado monopolizar Cataluña, por ejemplo, en el Museo Memorial del Exili, eran en su mayoría castellanoparlantes, en parte porque venían de muchas partes de la península. Y también nos recuerda que el fotógrafo Agustí Centelles, en tanto comunista y comprometido con la causa republicana, no se identificaba políticamente como catalán. No está con los franceses, que se empeñan en distinguir sus campos de internamiento de los campos de concentración o exterminio nazis. Ni tampoco está siempre con los mexicanos que se ufanan de la generosidad con que recibieron a los exiliados españoles. Esta postura profunda y genuinamente disidente del profesor Naharro me parece que se arraiga en dos principios. El primero es un principio, quizá el principio del investigador humanista. Nunca dejar de cuestionar nada, siempre complicarlo todo, siempre resistir la tentación de la simplificación. El segundo es un compromiso ético, formulado quizá mejor por Max Haupt, que definía al intelectual como aquella persona para quien los problemas políticos son problemas morales.
Finalmente he dicho que este libro es desbordante, es difícil, disidente y desbordante. Lo es en su forma más literal. No cabe en sí, literalmente, no cabe. La edición impresa, con sus casi 500 páginas grandes, con letra pequeña, no contiene todos los capítulos. Hay otros 3 que quedaron fuera, en palabras del autor, han sido desplazados para la versión final de este libro debido a cuestiones editoriales de longitud. En otras palabras, se han quedado exiliados y su país del refugio es el blog, muy básico, del autor, donde viven precariamente asilados como PDF. Si los capítulos no caben en el libro, las ideas no caben en los capítulos. No hay casi página que no tenga largas notas a pie con definiciones, explicaciones, polémicas, discursos. La bibliografía tiene más de 50 páginas y mejor no hablar de la lista de correcciones, enmiendas, etcétera, etcétera, que sigue creciendo todos los días. Es difícil resistir la tentación de leer este desbordamiento, esta especie de horror vacui, como síntoma, o al menos como clave para comprender la personalidad del autor. Me parece que dice mucho sobre Chema Naharro como intelectual. No hay libro que no haya leído. No hay idea que no quiera incluir. De rigor, este libro va del exilio republicano, pero en el fondo su ambición es totalizante, universal. No es que pretenda abarcar todos los temas posibles de una forma cumulativa, sino que, como los fractales, en cierto sentido, cualquiera de los párrafos, cualquiera de las páginas, refleja ese afán de totalidad. A mí, personalmente, las dimensiones de la erudición desplegada en estas páginas, así como el afán de comprensión y conocimiento, me dejan pasmado completamente. Para terminar, un texto exílico, y creo que este es un texto exílico. Quizá la forma más fácil de ilustrar este punto es hacerse una pregunta sencilla. ¿Este libro se pudiera haber escrito en España? Digo, lo podría haber escrito una persona que pasara toda su vida en el ámbito institucional de la Universidad Española. A mí me parece que no. Su dificultad, su disidencia y su desbordamiento reflejan una perspectiva desplazada, porque por un lado, la intensidad y afectividad de su interés por España y su cultura son las de una persona que se siente y sabe español. Por otro, la nitidez de su visión crítica refleja una distancia que tiene que haber sido física, cultural y de largo plazo. Para citar la frase que Naharro usa para describir de nuevo a Max Eupp y a Eugenio Imaz y Ferrater Mora y Zambrano y Semprún, lo que busca es una escritura crítico-ética de lucidez desterrada. Esto me lleva a un punto final que quizá pueda servir como punto de discusión después. Desde que se establecieron las disciplinas académicas en el siglo XIX, el conocimiento humanista sobre la península ibérica, sobre el Estado español, se ha producido en España, pero una gran parte se ha producido fuera de España. No es casual que la palabra hispanista la usemos para referirnos generalmente a expertos de España que no están en España, que son extranjeros o que viven fuera de España. No todos han sido extranjeros, ¿no? Al menos desde Blanco White hay cantidad de españoles que han salido de España para escribir o estudiar España. De hecho, hay cada vez más. Mi compañero Germán Labrador Méndez aquí acaba de publicar un libro que todo el mundo también tiene que leer después de haberse leído el de Chema, que también es un libro un poco desbordante, a propósito. Tiene un prólogo, una introducción preciosa en que habla un poco de su propia circunstancia vital, que no puedo por menos de asociar con la de la generación de profesor Naharro. Dice Germán: sin desearlo, formé parte de una generación de investigadores que, a pesar de sus aportaciones en sus respectivos campos, lejos de haber sido aprovechados por el mundo del que proceden, fueron alejados de él con violencia. Como gallego sé de la antigüedad de esas rutas y por eso lo digo con más desconcierto que tristeza,
pero también con un espíritu cívico. Desde 2008 he participado en muchos procesos evaluadores en España y en Estados Unidos y conozco las dimensiones de la diáspora. Parecería a veces que la función de las universidades en el Estado español consistiese en la doma o desperdicio del talento más joven. No lo digo solo como humanista, pues nuestros saberes parecen siempre sometidos a duda. La sangría de talento afecta por igual a técnicos, científicos y trabajadores precarios. Y no se trata de lo que estas gentes puedan o podamos merecer, sino de un futuro que se marcha con ellas por los caminos desconocidos de una globalización neoliberal, con sus múltiples centros y múltiples periferias, y en relación con la vida que se podría desear para un rincón ibérico del mundo. Así, la materialidad primera de este trabajo, de su libro, de Germán, dependió un día de la inversión pública del Estado español y de sus contribuyentes, pero el desarrollo posterior de mis investigaciones ha sido posible gracias a la Universidad de Princeton, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ese legado de expulsiones y la tradición del trabajo hispanista desde fuera ha producido, creo, una situación actual que es paradójica. Por un lado, sobre todo en el campo de la historia, el saber de fuera tiene todavía un prestigio, un capital cultural muy importante. Cada vez que un experto de fuera pasa por España o dice algo sobre España, es dada una importancia bastante importante. Pensemos en Stanley Payne, Paul Preston, Gabriel Jackson, ¿no? Es gente que tiene un capital cultural importante. Por otro lado, hay también todo un cuerpo de conocimiento humanista producido sobre España y fuera de España, que en España no es leído, no llega, es bastante ignorado y no conecta sobre todo con los mismos campos en principio, ¿no? Humanistas, tal y como se practican en España. Pensando en esa situación, yo me pregunto qué podemos hacer, qué se puede hacer para que ese importantísimo trabajo que tenemos aquí en el libro de José María Narro Calderón, para que cuele, para que llegue, para que impacte donde debería impactar, que es en España. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Faber por esta intervención y por darnos una radiografía del libro y una éfrasis del autor que también experimentamos en los emails que nos manda de vez en cuando, que son desbordantes, ¿verdad? Ahora le doy la palabra al profesor Germán Labrador. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, nada, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a José María esta invitación. Es un verdadero placer estar aquí, en este sitio tan bonito, esta librería fantástica, con Sebastián, con esas cosas que dice, y con todas vosotras celebrando este libro nuevo. Mandar un libro al mundo no siempre es motivo de orgullo, ¿no? Pero en este caso, además de orgullo, es motivo de agradecimiento, ¿no? Entonces, eso, gracias por la invitación, pero sobre todo por haber hecho ese libro posible. Hoy es un día de celebración, he oído no sé qué, una happy hour también, y bueno, pues eso es una maravilla formar parte de eso. Yo no tengo tanta confianza con José María, entonces no podré ser tan irónico como Sebastián, pero veo que hay algunas de las cosas que sí que voy a decir que resuenan, ¿no? Una parte de ellas sí, efectivamente, tienen que ver, digamos, con la éfrasis, ¿no?, del libro. Otras partes de ellas más bien un intento de devolver, o sea, de lo que mi primera reacción, de lo que el libro ya está haciendo para mí en mi trabajo, ¿no? No es que no quiera hablar del libro, es que quiero devolver de alguna manera al trabajo que he hecho del libro, como qué me está ayudando a pensar, qué me está enseñando a pensar. Y ahí hay unas imágenes, entonces, que abordaré en los últimos minutos de la presentación. También eso quería decir, comenzar diciendo que Entre alambradas y exilios es un gran libro,
en el más físico sentido de la palabra, y lo dice una persona, como Sebastián también ha dicho, que ama hacer libros grandes y excesivos, ¿no? Lo digo con admiración, ¿no? Porque creo que las estructuras académicas en las que habitamos no benefician necesariamente este tipo de proyectos hechos con más ambición, pasión que cálculo académico, ¿no? No son por los proyectos que necesariamente se van a capitalizar, entre otras cosas porque llevan mucho tiempo hacerlos, ¿no? Estamos hablando de más de 500 páginas, de letra muy pequeña y conocimiento muy grande, con una bibliografía rica, compleja, unas notas a pie de página increíbles y eso, con una extensión que se prolonga más allá del propio volumen físico hacia el espacio digital, ¿no? O sea, todavía puede haber una versión más compleja y más completa del libro. Esto lo digo con admiración, en el sentido de que es evidente que aquí hay un trabajo de años, ¿no? Esto no se hace en un periodo corto de tiempo. De hecho, es un trabajo de décadas, ¿no? Y no, más allá de la propia organización del libro, de sus capítulos, de la investigación, es toda la trayectoria previa, ¿no? Este es un libro que está dialogando con una trayectoria muy coherente en el campo del hispanismo, ¿no? Entonces es una vida, es un libro de vida realmente, lo que no excluye que haya otros libros de vida, ¿no? Pero este lo es, ¿no? Y me parece que es importante mencionar eso, que hay una dimensión afectiva muy importante detrás de la propia posibilidad del proyecto, ¿no? De involucrarse con un tema de una manera muy personal, pensando que el trabajo que estás haciendo es importante para la propia supervivencia incluso del objeto. Es una cuestión de cuidados, ¿no? Yo creo que aquí hay un trabajo del cuidado, de tomar cuidado, de cuidar un mundo que estás estudiando porque lo amas y porque crees que es importante que siga existiendo, ¿no? Entonces, bueno, a los estudiantes graduados que estáis aquí, no intentéis esto hacer en casa al principio de vuestras carreras, pero algún día puede ser que llegue, ¿no? Como me parece que si se toma seriamente acabará sucediendo, pero no necesariamente dentro de la escuela graduada. No es fácil tampoco resumir el tema o los temas del libro, porque se expanden, mutan en diferentes direcciones, van conectando otras discusiones, otros archivos. Creo que eso es parte de su potencia, ¿no? No renunciar a las visiones globales, a la complejidad, a convocar mundos, a situar lo que de específico y de particular hay en cada cosa, lo que significa, pues, de repente hacer unos grandes zoom out y después unas focalizaciones muy concretas. Podemos decir que de alguna manera el tema tiene que ver con el legado de la experiencia. Creo que la experiencia es una palabra clave, ¿no? En el archivo. No siempre la gente que trabaja en el ámbito de los estudios culturales focaliza las experiencias. Tendemos, ¿no?, a dejarnos desviar por las representaciones, pero aquí no hay un intento realmente de hablar, de apropiarse, de transmitir también una experiencia a partir, sí, de los restos materiales que la hacen posible, de la cultura que la conforma, y ahí aparece todo el archivo mutante, flotante de los exilios, de la experiencia republicana, de la guerra civil y sus consecuencias concentracionarias en el espacio fundamentalmente francés antes de la guerra mundial, ¿no? No solo, también luego eso se complica por otros campos, por otros exilios, por otras diásporas, pero un poco esa zona in between, ¿no? La guerra civil española y la guerra mundial, y por supuesto ese horizonte también de los campos de muerte alemanes, aparecen otras experiencias que tienen que ver con el exilio, con la experiencia concentracionaria, con la experiencia necropolítica, y el libro de alguna manera trata de hacerse cargo de ellas, ¿no? Visto porque esa memoria histórica hay un capital moral para la democracia, ¿no? De una manera, digamos, abriendo un paréntesis, yo diré que sí que hay una frecuencia utópica, de alguna manera latiendo por debajo del libro. Después de la descripción que ha hecho Sebastián, uno podría pensar que es muy fácil que un libro así acabe siendo nihilista o acabe de alguna manera enrocándose en un lugar, pues, de alejamiento del mundo, pero no creo que ese sea el afecto que domina el libro, como también un poco Sebastián ha dicho, ¿no? En términos de humanismo, sí, pues es un humanismo que también es utopista, ¿no? Hay una pulsión hacia una democracia por venir, derridiana quizás,
Pero yo sí creo que hay alguna pequeña afectividad, si con algún actor del campo de la memoria de la política se acercaría digamos, sería más bien con ese mundo del 15M, de los indignados. Yo ahí veo una frecuencia indignada al fondo del libro, ¿no? Particularmente me llamó la atención una frase a propósito de las alambradas digitales que invisibilizaban y que permitían de alguna manera la gestión de la protesta y de las nuevas formas de protesta en las ciudades, en las metrópolis del capitalismo global, ¿no? En este sentido, bueno, como digo, al centro del libro está la experiencia y la cultura de las diásporas republicanas, representada, tal y como fue representada o no, por observadores de primera mano, historiadores, testimonios, ficciones, fotografías y crónicas, ¿no? Aquí encontramos a los sospechosos habituales del archivo del exilio, de Boix a Centelles, de Capa a Chávez Nogales, de Mistral a Semprún, pero también son invitados a la fiesta los chicos malos de los debates de la memoria en la España de hoy, como Javier Cercas, Andrés Trapello y Jordi Gracia, a los que desde luego no creo que les vaya a gustar mucho el libro ni lo que dicen de ellos. Particularmente concuerdo además con la interpretación de Soldados de Salamina. Fue una alegría descubrir esa sintonía también en la lectura. Pero si hay una experiencia del exilio y una escritura del exilio que realmente centra la discusión del libro, es, como también indicó Sebastián, la de Max Aub, ¿no? Hay unas páginas increíbles dedicadas a Max Aub, lo que ya, o sea, estaríamos en el ámbito de una verdadera love story intelectual, ¿no? O sea, aquí se ha hablado también de imitación. Yo creo, yo no lo planteaba en los términos más bien de enamoramiento. Hay realmente aquí un asunto con Max Aub que excede, digamos, lo razonable. Como fan también absoluto de Max Aub, me siento bien incluido, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la posición ética, moral, política de Max Aub y de su testimonio, que en palabras de Rafael Chirves, ¿no? Como ¿quién se come a Max Aub?, ¿no? Como ese autor cuya posición es imposible de ser devorada, es imposible de ser apropiada, es imposible de ser desmenuzada, ¿no? Esa especie de roca de la memoria y del compromiso. Hay páginas bellísimas en el libro, yo he aprendido muchísimo, estoy aprendiendo, tengo que seguir aprendiendo, es un libro al que hay que volver, ¿no? Como las dedicadas, por ejemplo, a la relación entre Juan Ramón Jiménez y el entonces vicepresidente norteamericano Henry Wallace, que habría representado una salida distinta a la posguerra mundial, no basada en términos de Guerra Fría, sino más bien en términos de multipolarismo, la posibilidad de la creación de un orden internacional basado en la paz y la cooperación, donde habría tenido cabida una España republicana y democrática, ¿no? Entonces, en esos diálogos, que son diálogos poéticos, que son diálogos utópicos y políticos, hay también una historia alternativa posible del siglo XX. Me fascina también la sensibilidad de José María cuando trabaja con los testimonios, ¿no? Muchas veces a pie de página. Efectivamente, en esos capítulos enteros que son las notas a pie de página, hay ejemplos, hay testimonios que tienen el potencial de convertirse, no diré en películas, pero que quizás sí en comienzos de película, ¿no? Recuerdo perfectamente uno que era la historia de un preso español en un campo de trabajo, si mal no recuerdo, en el norte de África, que asesinó secretamente a su carcelero alemán, un sádico terrible, tirándole una carretilla de piedras desde la montaña, ¿no? Mientras los demás presos miraban para otro lado, ¿no? Ahí como escenas realmente de una potencia contadas en la voz de las propias personas, ¿no? Lo que yo entiendo que es una estética y una ética de la polifonía, ¿no? Siempre que aparece la polifonía estamos hablando de una ética de la narración, un compromiso con la pluralidad y con la singularidad de la experiencia histórica, reconociendo las vidas humanas en lo que de singular y específico tienen las vidas anónimas, ¿no? En las voces anónimas, ¿no? Lo que de singular y específico y de valioso hay en cada una de esas experiencias, ¿no? Los legados, como digo, ¿no? del sufrimiento, pero también de la utopía, de la experiencia de la diáspora republicana, de su deportación y su encarcelamiento, se vinculan no solo con un archivo cultural, sino también con una geografía, una geopoética de fronteras, tierras de nadie, límites, una toponimia, ¿no? Donde aparecen Gelfa, aparece Vallecas y aparece Argel-sur-Mer, en una historia global del horror y de la memoria, de las políticas de memoria, en la cual la experiencia republicana
ocupa un espacio muy pequeño, pero crucial en su particular experiencia, y poner en valor lo que de común hay en esa experiencia respecto de la historia universal del horror, pero de lo que de específico me parece muy importante. Particularmente a propósito, también a propósito de de lo que eso tiene de reimaginar la complejidad de lo ibérico, desde ese hallazgo, que es el término de las Españas, que es el término desde el que va a enunciar todo el libro, ¿verdad?, ¿no? Esos exilios de las Españas, que es una solución fantástica, con la perspectiva del próximo domingo también, ¿no?, cuando las Cataluñas tendrán que decidir si pueden o no pueden votar, ¿no? Pero el momento específico que ocupa la experiencia diaspórica y concentracionaria republicana en el contexto francés es clave para la discusión entre totalitarismo y liberalismo, democracia liberal, en relación con los estados modernos y la política, las necropolíticas, ¿no? O sea, la pregunta hasta qué punto la lógica concentracionaria, como han argumentado muchos, entre otros Agamben, tiene que ver con una lógica más profunda del estado moderno, del capitalismo colonial y de sus desarrollos tecnológicos, no importa si los ciudadanos votan o no. En ese sentido, ¿no?, de alguna manera, ese argumento, que es un argumento implícito que se va desarrollando en distintos momentos del libro, nos conecta con el presente, con la idea de las diásporas globales contemporáneas, de las nuevas formas de necropolítica, que son también una parte actual de esa historia que empieza, que no empieza, pero que se expresa en los años 30 y 40 en este libro. Yo no sé si hay un Derrida detrás, como dice Sebastián. Yo veía más un Foucault, ¿no?, pero de alguna manera también se puede considerar parte de ese momento mágico de la teoría de los finales de los 70 y los 80. Un hecho que especialmente me entusiasma del libro, y ya me voy dirigiendo un poco hacia mi zona de las imágenes, tiene que ver con el continuo pasado-presente, ¿no? Es un libro hecho con los pies en el presente y los ojos en el pasado, que es como yo creo que se debe trabajar históricamente. Una razón poderosa para hacer esto tiene que ver con el hecho de que nuestro mundo está construido a partir de aquellos mundos de experiencia, de guerra y de diáspora, y por otro lado porque no es posible separar el estudio de aquella cultura de su memoria, de su legado de memoria en el presente. De alguna manera, a la hora de discutir sobre memoria, que es un tema, como ya Sebastián ha abierto, muy central en las discusiones españolas de los últimos años, se mueve el foco, digamos, de la experiencia de las fosas comunes o de la represión a pues, este espacio más difuso de los territorios y las diásporas, que nos conectaría con una geografía actual, que ya no sería Gelfa, sino serían los mercados de esclavos de Libia, y ya no sería Calais, no sería los campos del sur de Francia, sino los de Calais o los CIES de España o las verjas de Melilla, que son convocadas en el libro en distintos momentos, ¿no? Y entonces pues, yo entraría un poco desde ahí, en el sentido de preguntarme hasta qué punto o sea, lo que este libro ha montado, ha articulado, nos permite ver hoy, ¿no? Hasta qué punto, desde qué manera podemos revalidar el capital de solidaridad radical y también de, ¿no?, las experiencias de horror, complejas como son, con sus áreas oscuras y ambigüedades, en el contexto presente, y hasta qué punto es importante hoy, como entonces, tomar cuidado de lo que José María llama inframemorias, y que yo pues, prefiero referir como memorias subalternas, ¿no? Es decir, el drama de aquello que no puede ser dicho públicamente, o que cuando se dice públicamente no es reconocido, es invisible, ¿no? Entonces yo me tomo muy en serio ese diálogo entre presente y pasado que nos propone el libro, para preguntarme dónde está hoy Max Aub, ¿no? Dónde está hoy Centelles, dónde está hoy Picasso, con quién está hablando hoy Juan Ramón, y de qué país son, en qué lengua lo hacen, ¿no? En qué sentido ¿no? hay una estética, una cultura ocupándose de pensar, de sobrevivir a los flujos de horror y de dolor que están reconfigurando las periferias del mundo occidental y sus sociedades privilegiadas, o dicho de otra manera, ¿qué podemos aprender, ¿no? ¿Desde dónde podemos aprender a mirar hoy esos flujos a partir de las experiencias que José María ha estudiado, ¿no? Hay como una cuestión también, digamos, estructural que tiene que ver con el cambio de lugar de lo español en este tiempo, que podemos situar también en relación con la transición democrática, ¿no? Como que la frontera se ha puesto en otro sitio. Hoy los españoles tienen unos pasaportes serios, respetables, ¿no? Como en los años 30, ¿no? Y de alguna manera como que están mirando ese mundo desde el otro lado de la alambrada, ¿no? Hay
Hay claramente un cambio en la posición estructural, geopolítica, de la imaginación, del cuerpo político del español, que ya, digamos, ve esas experiencias desde otro lugar de la Alhambrada. Y como nos enseña José María, la Alhambrada desde uno de los dos lados se hace invisible, ¿no? Y entonces, como dicen los catalanes, es aquí donde empieza el mambo, ¿no? Y entonces, como algunas imágenes que os quería traer en ese diálogo posible entre presente y pasado con el libro de José María, tienen que ver con estos centros de concentración actuales, que son los CIES, que son espacios que quedan fuera de la organización jurídica del Estado español, que no tienen un estatus legal claro, donde la ley es suspendida, donde no pueden entrar las ONGs, ni pueden entrar, o sea, los jueces han tenido muchos problemas para entrar, donde no se pueden hacer fotografías, que están arquitectónicamente diseñados para que no pueda haber una circulación de imágenes del interior al exterior, ¿no? Y lo que sucede cuando de repente, esto es una fotografía del otoño pasado, ¿no? Hay de un motín en el CIE de Aluche. Durante algunas horas los internos consiguen tomar el tejado del CIE y simplemente, o sea, su objetivo es que se les vea. O sea, lo hacen para poder ser vistos. Y lo hacen con dos palabras, ¿no? Libertad, y que en árabe, en egipcio, hurría, ¿no? Ese momento de volverse visibles, ¿no? Me pareció increíblemente político, porque por vez primera los internos de los CIES tenían la capacidad de hablar en público, ¿no? Y aquí me venían, por supuesto, imágenes de los campos franceses y historias que el libro estaba contando, ¿no? Entre estas dos imágenes, ¿no? Esta y esta, han pasado 35 años, bueno, 40 años, perdón. Esta es una imagen del 77, de Carabanchel. Es el mismo barrio, los dos espacios están a 500 metros uno del otro. Esto es una huelga de la COPEL en plena transición democrática, porque la democracia es una cosa que hemos fundamentalmente olvidado. Al comienzo de la democracia hubo huelgas generales en todas las prisiones españolas reclamando las mismas palabras, dignidad y libertad, ¿no? Y esa es una cuestión muy importante, porque, digamos, en la experiencia de los jóvenes de la transición, ahí podemos ver, ¿no? Libertad con más precisión. España era esto, la España postfranquista era un gigantesco campo de concentración, ¿no? Era pensado con este lenguaje, con estas imágenes, ¿no? El imaginario que ellos utilizaban no es el del consenso. Sobre el mito del consenso hay un borrado de otras sangrías de las Españas en este caso juveniles, contraculturales, de los años 70, que es un poco las que yo he estudiado. Pero me parecía muy importante incorporar este otro elemento también, digamos, a qué es lo que impide que la España contemporánea pueda recuperar sus diásporas de los años 30, 40, 50. Por un lado, un cambio geopolítico, la frontera se pone más abajo, los españoles tienen buenos pasaportes, pero por otro lado, en el proceso de transición democrática hay un borrado, una exclusión total de unas experiencias de concentración, de muerte, también de diásporas, que no tiene relato, que no pudieron incorporar ese relato de los años 30, a pesar de que hubiera habido en su momento algunos diálogos. Detrás de, bueno, eso tiene que ver con lo mismo, detrás del mito de la transición, del abrazo, este es, ¿no?, el famoso cartel del genovés, ¿no?, de la amnistía del 77, se olvida lo que la amnistía no incluye, ¿no?, aquellos que sí se quedan en las cárceles van a seguir llenas. Pero sin embargo, hoy lo que me interesa es que este imaginario también permite hoy otros diálogos que incorporan las diásporas globales. Esta es una pieza de un artista actual, Rafael Sánchez Mateos Paniagua, que se llama Abrazo a la salida de un CIE, que es un diálogo evidente con la obra de Genovés, pero desde la reunificación de una familia diaspórica marroquí en España ahora mismo, que consiguen no ser deportados. Es el abrazo que se dan después de haber conseguido que su familiar no fuese deportado. Por cierto, que la acción, evidentemente, está mediada por grupos de activistas jóvenes españoles vinculados al mundo del 15M. Esta pieza fue enseñada en una muestra que se llamaba Tiempos de Alegría, Tiempos de Desamparo, muy interesante, que se mostró en varios lugares, pero también en el Ayuntamiento de Madrid, en el edificio principal del Ayuntamiento de Madrid, con artistas de todo el Mediterráneo, muchos de ellos en la diáspora, muchos de ellos en el exilio, que reflejan lo que ha sucedido desde el 2011, desde las primaveras árabes, y cómo el capital utópico colectivo de aquel momento se ha diluido en fugas, contrarrevoluciones, muertes, represión, ¿no? Habría unas sangrías de los magrebs hoy en día, ¿no?, que están gritando contra el silencio, contra las terapias de la Unión Europea del presente, ¿no? Y aquí la palabra también es interesante, que devuelve a ser dignidad, ¿no?, al karama. En este sentido,
Bueno, esto es parte del arte que había en esa exposición, ¿no? Trayendo las memorias de las primaveras árabes. En este sentido, una cosa que aprendí, que creo que para mí es la enseñanza central a nivel teórico del libro de José María, es que la experiencia de la diáspora y de las políticas de concentración a las que son sometidos los diaspóricos no mata la experiencia histórica de las luchas de la emancipación democrática. Al contrario, la preserva. Es una paradoja. Y la preserva a través de la estética. Y me sirve esa paradoja, ¿no?, de que la estética puede guardar en el campo la experiencia de la lucha por la emancipación a través de la memoria. Me sirve también para leer pues los campos utópicos, las ciudades utópicas del 2011, esto es el Campamento de Sol en Madrid, y los campos de Calais, los campos de acogida en Francia, y no solo en Grecia, en otros espacios en Italia, donde aparecen los mismos carteles, el mismo vocabulario, las mismas demandas, ¿no? Este mismo artista, Rafael Sánchez Mateos Paniagua, hizo una pieza este verano muy interesante, que era Esto es lo real, se llamaba, ¿no? Esto es lo real, donde de alguna manera, no sé qué está surgiendo ahí. Sí. Tiene batería baja. Sí, bueno, de todos modos ya voy a ir, estoy acabando. O sea, la idea de que dentro del campo, dentro del campamento, o sea, el campamento es el campamento de Sol, pero reconvertido en un campamento también de refugiados, y de alguna manera la proximidad, la continuidad de ambas formas. Hay toda una cultura en los campos de refugiados hoy en día, o sea, hay un arte que preserva unas experiencias, que cuida unas vidas en la diáspora y en las desasistidas. En la jungla de Calais había bibliotecas públicas, igual que en el Campamento de Sol. A través de la decoración, las casas, las chabolas adquieren dignidad, ¿no? Los grafitis obtienen la capacidad de construir una buena vida, o sea, la estética sirve para la construcción de una buena vida, para los adultos, pero también para los niños, ¿no? Los niños de los campos de hoy siguen dibujando, ¿no?, por citar aquel famoso título del libro de Guys y Carroll sobre el arte español de los niños de España, de las Españas de la diáspora, ¿no? El arte sigue hoy siendo útil también para representar su situación. Esto es toda una instalación en Calais sobre el purgatorio, donde de alguna manera se conecta, o sea, se representa dentro del purgatorio el purgatorio, ¿no? Usan imágenes para denunciar las desapariciones que se están hoy en día produciendo en Europa, los asesinatos extrajudiciales que se están produciendo hoy en día de inmigrantes, ¿no? Por supuesto, hoy como entonces, ¿no?, hay artistas que miran el arte desde un lado o desde otro de las alambradas, ¿no? Hoy hay un capa, que a lo mejor se llama Banksy, ¿no?, y hay artistas anónimos dentro de los campos de los que no sabemos ni sus nombres. Pero el motivo del barco de la Medusa, la balsa de la Medusa, el legado de la Medusa, se ha vuelto una tropología central de los exilios actuales europeos, ¿no? Y aquí, bueno, se puede cerrar el argumento, porque es desde esta perspectiva donde a lo mejor sí se está produciendo un diálogo con las diásporas republicanas a través de sus imágenes, ¿no? Aquí aparece Picasso en medio del Mediterráneo, una especie de superpatera. Nótese al fondo el crucero turístico que va a Barcelona o a Ámsterdam, ¿no?, como esta combinación de las diásporas contemporáneas y los turismos globales. Y Max Au también está ahí, ¿no?, en el concepto de idiocia política, en el Sol, o en un libro de Santiago Albarrico, Leer con niños, que es muy importante en los pensamientos alternativos de este ciclo, que se inicia con una frase de campo francés, ¿no?, ¿para qué sirven los niños?, ¿no? Entonces, como quizás hay una conversación secreta entre exilios, ¿no?, hay un argumento que también desliza José María, que tiene que ver, y con esto voy a cerrar, con la ausencia de xenofobia en el espacio público y en el espacio de la representación política en España. Es un argumento complicado porque por supuesto que hay racismo y hay muchas problemáticas vinculadas con la marginación del extranjero, cuestiones también de odio racial y de violencia, pero lo que sí que es cierto es que España, como quizás solo puedo pensar en el caso de Portugal de manera clara en el ámbito europeo actual, no ha articulado un discurso, ningún partido ha articulado un discurso público racista con eficacia en el espacio público, ¿no? No funciona. No significa que no haya partidos políticos racistas, que los hay, no significa que no haya políticas públicas racistas, significa que no se puede nombrar públicamente, ¿no? Fenómenos como los que están sucediendo en Grecia o en Alemania no se han reproducido en España. Y de alguna manera, en algún momento, José María sugiere, ¿no?, que hay una especie de herencia subalterna. Yo creo que sí que la hay. Yo creo que sí que la hay. Hay una imagen que serviría, bueno, abrevio, hay una imagen, y con esta cierro, ¿no? Bueno, con esta y la siguiente. Cierro, que tiene que ver, esto es el Ayuntamiento de Madrid,
¿no? Es una pancarta con la misma estética del 15M, donde pone eso, bienvenidos refugiados, ¿no? No sé cuántos ayuntamientos más en el mundo, alguno hay, sí, alguno más hay, pero digamos la potencia política y estética de este gesto, que evidentemente nos trae otras pancartas a la memoria, ¿no? Eso es un gesto memorial también, pero de una memoria muy interesante, porque hay unos desplazamientos, también intenta fetichizar, ¿no? Son palabras distintas, son significados distintos, pero hay un eco estético, ¿no? Y ya termino con estas imágenes, que es la manifestación de este mes de febrero en Barcelona, la manifestación más masiva de este año en defensa de la llegada de los refugiados, ¿no? Hubo más personas reivindicando la llegada de los refugiados que pidiendo votar la semana pasada. No significa que sean dos posiciones incompatibles, pero digo que la capacidad de movilización en términos de políticas de acogida de la Barcelona actual, de la Cataluña actual, pues algo se recuerda por ahí de los exilios y las diásporas españolas. Entonces nada, simplemente esto es un ejemplo práctico de cómo estoy aprendiendo del trabajo increíble que ha hecho José María y de nuevo pues nada, abrir la conversación y agradecer la invitación. Muchas gracias al profesor Labrador por habernos recontextualizado el libro y abrirlo a un debate muy actual. Y antes de dar la palabra al profesor Naharro, que espero que tenga algo que decir sobre la presentación y abrir el foro a preguntas, quiero dosificar las gracias un poco, porque así tienen más efecto. Gracias a los colegas del Departamento de Español y Portugués de Maryland por estar aquí, a nuestros estudiantes graduados también, colegas de la Universidad de Virginia, gracias por venir, colegas de la Universidad Católica también, colegas del Departamento de Francés, gracias por venir. Y sobre todo quiero dar las gracias a nuestros asistentes graduados, a Sara Dauman, que es responsable por el afiche, y sobre todo a Daniela Bulansky, que ha estado detrás de toda la organización, además a Janelle Brennan y a Jeff Maurer, que son responsables de que esto se esté grabando y transmitiendo abiertamente. Y sin más, pues quiero dar la palabra al profesor Naharro y espero que no sea demasiado desbordante porque tenemos que salir de esta habitación aproximadamente 10 minutos para las 5 porque estamos en territorio del gobierno federal. Profesor Naharro. Muchas gracias. Yo no me voy a levantar porque todo el mundo estamos sentados y esto funciona, ¿no? ¿Se me escucha? Esto, ¿así? Más o menos. Bueno, esto... Bueno, todos podéis imaginar, y voy a tutear, la confianza obliga, que este es un momento en la vida de una persona, de cualquier persona, y en la vida en particular de la persona que os está hablando, que se os está dirigiendo en estos momentos a vosotros, es el momento más emotivo de mi vida. ¿Verdad? Porque estoy en un lugar, estamos todos en el lugar, en uno de los lugares, en el lugar más simbólico del mundo. Para nosotros que nos dedicamos que tenemos la suerte, la enorme suerte, de dedicarnos a pensar, a escribir, a tener la suerte de que algunos seres cordiales, algunas almas cordiales, se tragan un tocho como este, entre otras cosas, infumable. Es decir, hay que condenar, ¿no?, a gentes como yo a la eternidad, reescribir esto en un lenguaje que sea accesible, ¿no?, a cualquier ser humano. Y en estos momentos todo evidentemente le viene a uno a la cabeza, efectivamente. Y evidentemente hay que buscar, seleccionar, ¿no?, de todo aquello que se te agolpa. Pero yo creo que efectivamente si lo que han destacado con muchísima generosidad, y desde luego también con muchísimo conocimiento, con muchísima perspicacia, con muchísima inteligencia. Estos dos muy destacados, miembros de, efectivamente, de este hispanismo en el cual a lo mejor yo tengo un sitio junto a ellos y que pertenecen
a la continuidad de esas generaciones, porque al fin y al cabo, y esto de alguna forma se ha terminado montando ad hoc, ¿no? Sebastián pertenece, ¿no?, digamos, quizá a la generación que me continúa, y Germán quizá es la generación que viene detrás de Sebastián. Y hay aquellos que están por encima de mí. Randolph ha tenido, entre otras cosas, la deferencia de venir hoy a escucharnos. Y lo primero que uno tiene que hacer en este momento es, sobre todo, un ejercicio de generosidad y de agradecimiento, porque uno no es nada, absolutamente nada, como sabemos. Uno es un átomo, una micro de átomo. Y en un universo que no entendemos, en realidad, y yo me pasmo naturalmente ante las grandes mentes de nuestra época, que intentan trabajar nuestros orígenes, que piensan en términos en los cuales nosotros, pobres humanistas, no estamos en muchos casos capacitados para entender o seguir. Como digo, que tenemos todavía, ¿no?, la certidumbre de que existen estos lugares, estos cenáculos, llenos de libros, que nos remontan a la historia de los tiempos, y que cordialmente, en este caso, a mí en particular, me remontan a un mundo. Ahí está, en esa sencilla mesa que han puesto, para vosotros, todo nuestro agradecimiento de la Hispanic Division, de la Biblioteca del Congreso. Unos pequeños incunables, hechos de la forma más rudimentaria, y que los exiliados españoles, en ese camino difícil, pero también para algunos mejores que otros, lograron hacer en México. Ese primer ejemplar de Éxodo de Silvia Mistral, que tengo la suerte de tener un primer ejemplar que me regaló la hija de Silvia Mistral, Silvia Mestre, o esa sala de espera, con lo que hago soñado que en algún momento la suerte de aquellos republicanos iba a cambiar. Llevar la mano a esos libros, el tener la capacidad de haber pensado, de haber vivido, de haberte puesto los cuernos, mi querida mujer, con esas palabras. Efectivamente, tengo una love story con algunos autores. Gracias, Germán, por haber, por lo menos, ¿verdad?, evitado una pelea familiar, ¿no? Por lo menos podemos airear los trapos sucios en familia. Max Aub es, sí, uno de esos seres cordiales, en el sentido del cor corris, del corazón. Y lo es Juan Ramón Jiménez. He tenido la suerte, he tenido la enorme suerte, como ese átomo que empuja el viento, en algún momento, de haber llegado a un espacio, a un tiempo preciso, en una historia concreta. Y esa suerte, naturalmente, como dice un grandísimo amigo mío que hoy tiene en Barcelona la friolera de 102 años, al cual va dedicado el capítulo 6 de este libro, Manuel Belí Aznar, que estuvo en el campo de concentración del Vernet d'Ariège, que estuvo en los campos de concentración de Franco en la línea de la Concepción, en ese pueblo
tocado por la droga, por el desempleo, por su cercanía a esa diáspora, de la cual nos ha hablado Germán, que estuvo en el campo de Bolonia, donde los restos de la civilización grecorromana, fenicio-grecorromana, mediterránea, nos contemplan. Allí hubo un grupo de andrajosos, piojosos, que se les comía el hambre. Allí estuvo un joven de 20 años, como este hombre, que sobrevivió a todo aquello. Y como digo, en los años 50, 60, bailó en algún antro de Madrid, nada más y nada menos con Ava Gardner, y que no se jacta de ello. Esa es la suerte que tiene el átomo, este que os está hablando. La suerte de haber tenido, y ahí la cordialidad que en este momento sirven para él, de haber tenido un padre y una madre, como todos nosotros. Y en particular, en este caso, un padre verdaderamente, al igual que mi madre, pero en este sentido, lo que me ha llevado a escribir este libro, verdaderamente excepcional. Y me lo recordaba hace unos días uno de sus discípulos, todavía vivo. Un padre derrotado por la guerra civil. Un padre al cual va en parte dedicado este libro, que de todas formas contaba que iba al frente de batalla, tomando el tranvía que terminaba en la Puerta de Toledo, y a través de las trincheras de los carabancheles, como miliciano de la cultura, intentaba que aquella república, que otros, por otro lado, asesinaban en Barcelona, haciendo revoluciones y gritando contra la burguesía conspiratoria, mientras el fascismo empujaba en las puertas de Madrid durante 3 años. Allí, el átomo que fue mi padre sobrevivió a aquella matanza. Y sobrevivió al oprobio de aquella matanza. Sobrevivió al terrible destino de verse entre los perdedores. Pero nunca perder la decencia. Y de tener que abandonar aquel gran proyecto que parece que un abuelo mío, su padre, había iniciado en aquellos años de principios del siglo XX de las Españas. Una escuela madridense de estudios superiores, cita en la calle de la Luna 29, donde los grandes maestros de la época de la Restauración, que dieron paso a la época republicana, venían a enseñar derecho y muchísimas otras cosas a los futuros egresados de la llamada Universidad Central de la calle de San Bernardo. Este átomo que aquí os habla tuvo esa suerte. Ese átomo cayó en ese punto del tiempo y el espacio. Y ese Naharro Mora, decía Manuel Gala, uno de sus directos discípulos, se encontró con el espacio de una economía política en ciernes que había iniciado Flores de Lemus, el padre de la economía política española contemporánea. Se encontró solo con otros pocos discípulos y buscaron reconstruir de alguna forma una ciencia económica en España que pudiera llamarse así. Y recordó Gala que en algún momento, en un congreso de economistas mundiales donde habían acudido diferentes premios Nobel, alguien levantó una copa en honor de aquel Naharro Mora y dijo:
La economía española ha sobrevivido gracias al hecho de que existieron naharro-moras que entendieron que el futuro de esa ciencia se encontraba en un grupo de discípulos a los cuales había que darles una salida. Y eso es lo que fue, en aquel sentido, aquella España difícil en la que yo nací. Aquellos tranvías hacinados en los cuales yo vi a las gentes muy niño, cuando uno empieza a tener esa conciencia de la vida, tristemente agarrados. Aquellos metros macilentos, aquellos asientos donde ponía reservado para mutilados de guerra. Y yo le preguntaba a mi madre y mi madre me mandaba inmediatamente callar. Eso le conforma a uno, en algún sentido. Y sí tuve la suerte, ese átomo tuvo la suerte, de que aquel naharro-mora hizo con su hijo lo que había hecho con sus discípulos. Echarlo de aquel país, de alambradas y cárceles. Y nunca, jamás, apenas, hablarme de lo que había significado aquel país de alambradas y cárceles. Porque en ese sentido, efectivamente, es la moral, como política, la que guiaba. Y entonces todo se dio solo. Porque yo llegué al símbolo de este país, a estas universidades increíbles, con maestros increíbles, que habían sido formados por aquellos republicanos del exilio de 1939. Porque yo fui un átomo que salió del conocimiento de Américo Castro, a través de Russell P. Siebold y Samuel Armistead, dos hispanistas de tal altura, de tal conocimiento, de tal generosidad, o de Gonzalo Sobejano, que había venido a los Estados Unidos a través de la línea de Dámaso Alonso, a través de la filología alemana, o de Germán Gullón, que había aprendido el camino que le había enseñado su propio padre, Ricardo Gullón. Todo eso era la universidad estadounidense donde yo me formé. Si en algo yo he podido escribir este libro, es porque tuve aquellos ejemplos, porque tuve aquella capacidad de reunir, además, las lecturas que me fueron marcando y los átomos con los cuales yo me fui encontrando, el legado de Juan Ramón Jiménez. Yo tuve la suerte de entrar en un archivo en Puerto Rico, donde estaban los manuscritos del poeta y de todos sus contactos. Y luego tuve la suerte de llegar al universo de Max Aub, entre otros. Bueno, no puedo contestar a todo lo que habéis dicho de nuevo con tanta generosidad, con tanto conocimiento. Y verdaderamente me siento extremadamente, lo puedo decir, halagado por lo que
porque soy ese presente absolutamente, la dinámica, el dinamismo que tú nos has mostrado en estas imágenes, en estas historias que están ocurriendo ahora y que nunca. Y Sebastián, ¿no? Que yo creo que tiene 3 o 4 Sebastianes por ahí, ¿no? Que los va sacando como Masao, uno por semana o por mes, etc. Habéis dicho. Bueno, simplemente recordar que efectivamente sí, es horror vacúo. Es barroquismo, no es barroco. Y no me podría conformar conmigo mismo, porque eso sí también me lo enseñaron esos maestros, a desconfiar y a proseguir. Y creo que si hay algunos doctoras y doctores egresados de mi mano y doctorandas en ciernes, creo que os he intentado legar y me habéis devuelto esa generosidad. Y eso naturalmente pues a cualquier maestro, si uno lo puede llamarse, solamente le puede congratular. Sí es un love story, y como todos los love story pues tiene momentos en donde el amor es complejo, donde hay peleas. Y efectivamente duele. Escribir duele, escribir es difícil. Pensar algo que pueda llegar a la escritura es aún más complicado, y atreverse a hacerlo, creo que ya, como digo, ¿no?, desborda vuestra generosidad. Tengo un defecto, efectivamente, no me contengo. Pero bueno, perdidos al río, ¿no? Mientras haya río. Tengo que confesaros que este libro en muchos momentos se ha gestado mientras este átomo pedaleaba por las carreteras del mundo. Sigo siendo un ávido ciclista y creo que debo homenajear a lo que los franceses llaman la petite reine. Me ha mantenido con cierta sanidad. Y ha sido en esos momentos, a veces, en los cuales alguna pequeña idea me ha surgido y ha ido a ese libro. Lo que pasa es que pedaleo demasiado, entonces por eso explica, ¿no?, la enormidad de las páginas. ¿Y qué más deciros? Efectivamente, yo creo que un libro que no guste a la mayoría, por lo menos, tiene con él la esperanza de que a lo mejor en este tiempo donde, como sabemos, estamos dominados por los 140 caracteres, a lo mejor alguien se inclina a interesarse por lo que puede ser un libelo o una postura excéntrica, etcétera, etcétera. Espero no infectar a nadie con el virus, efectivamente. Y desde luego espero tener la oportunidad de seguir pensando y seguir escribiendo algunas cosas. Y aquí meto yo. Tenemos muy poquito tiempo y quería quizás abrir un poco el foro para hacer alguna pregunta. Pedirle por favor a Germán y a Sebastián si se dejaron algo en el tintero que no mencionaron. Si ustedes quieren preguntar algo sobre algún aspecto específico, me parece que eso sería buen uso de nuestros 10 minutos que tenemos antes de ser desalojados.
Una cosa que me surgió a propósito de la presentación de Germán, yo terminé preguntando qué podemos hacer para que el espíritu de este libro cuele, y creo que tú indicaste el camino, ¿no? Con las imágenes, por ejemplo, ¿no? Las imágenes son tan poderosas como tú indicas, ¿no? En tus capítulos sobre centellas, por ejemplo. Y fotos yuxtapuestas son muy poderosas, ¿no? Como forma de traducir, de mediar ¿no? tu libro a un público que puede ser un público de instituto, ¿no? No tiene que ser público universitario ni siquiera, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo. Sí, o sea, creo que ahí hay un potencial para hacer memes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Narro, ¿estás contento con cómo presentaron tu libro? ¿Te parece que dejaron algo fuera que tú crees que es importante, que algo que no vieron, algo que no? Bueno, de nuevo, lo que quiero decir es la generosidad con que ambos han tratado lo que han leído, es decir, que hayan llegado al final vivos, ¿no? Creo que hay una multiplicidad de elementos que ellos han destacado, de los cuales podemos seguir sacando punta. Como digo, esto, por un lado, creo que lo que Sebastián ha hecho es situar efectivamente esto en un tiempo y un espacio, desde una tradición, un presente, y tú has empezado a mirar desde ese presente hacia lo que puede ser ese futuro, lo que estás en este sentido planteando desde tu trabajo, ¿no? Bueno, quizá una de las cosas de las cuales yo creo que me siento más agradecido de nuevo en este libro es en el poquísimo conocimiento que tengo, es el elemento del homo economicus que hay en él, en el que en general las personas que nos dedicamos a los estudios culturales, etcétera, tenemos ciertas dificultades, porque evidentemente la ciencia económica es ciencia, que sea social. Yo tuve algunos conocimientos, no desde luego por ese lado de Narro Mora, que nunca me habló de economía, ojalá, ¿no? Pero sí tuve algún interés y en algún momento pensé que ese era mi camino intelectual, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo, a pesar de que estemos rodeados aquí de libros de humanismo, vivimos en un mundo de intereses económicos, de mercados, ¿no? Y dentro de este totum revolutum en el cual, a pesar de todos aquí somos unos privilegiados, pertenecemos a las primeras universidades del mundo, etcétera, 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 frente a estos seres, ¿no? Estas fotos, que me recuerda esa foto de Aluche, me recuerda, no solamente me recuerda a Ática, 1971, en el momento donde, creo, hay este enorme motín, y un motín ya no proyectado a través de lo que son los medios de comunicación, en aquel momento la televisión, casi de una forma continua, ¿no? Etcétera, etcétera, adelantándose a este presente, ¿no? Bueno, el hecho de que todos nuestros deseos, efectivamente, toda esta injusticia que rodeó a los republicanos de las Españas, ¿no? Que se fueron gestando en los años 30, que en España se vio, ¿no? El extraordinario libro de David Jorge, ¿no? Esa sociedad de naciones donde el orden internacional se colapsa, donde el último intento, ¿no? De alguna forma, de una paz mundial universal, el intento kantiano
Y esto está en España. Y ahí está, como digo, esa conexión de la cual hablaba. Ahí está Jiménez de Asúa, que es el que está en esa academia de mi abuelo, etc. ¿No? Y que el año 39 dice, mire señor, yo me voy de aquí, yo me voy a Argentina, yo rehúso cobrar un solo duro del erario republicano, porque hay 500.000 personas en campos de concentración, y yo tengo una ética. Donde efectivamente hoy estos movimientos de indignados, de 15M, de micromecenazgos, etc., están dando ese tipo de ejemplos, ¿no? En ese sentido. Ese traslado moral, ¿no? De el hecho de que aunque vivamos rodeados de un arco, ¿no? Parece absolutamente, ¿no? Perenne de un capital depredador, ¿no? La moral de ciertos ejemplos mantienen cierta esperanza viva. Y eso creo que efectivamente ese legado está. Ese legado está. Y aunque naturalmente yo puedo señalar y puedo efectivamente contradecir y puedo indicar que a lo mejor, bueno, las cosas no fueron así, pero, ¿no? Y que nuestra labor educativa, nuestro trabajo todavía tiene un sentido en la tradición de Mallarmé, ¿no? De darle sentido a las palabras de la tribu, todavía, a pesar de que esa puede ser una posición neorteguiana muy conservadora, pero hay que recordar que si somos minoría en el sentido de Ortega es porque Ortega pide que la minoría se exija a sí mismo. Y creo que todos nosotros lo hacemos. Y que a través de esa exigencia a lo mejor todavía mantenemos ese cordón sanitario necesario de la ética. Y yo creo que ese es el legado de esos extraordinarios incunables que nos ha traído aquí la Biblioteca del Congreso y con los cuales todos, de nuevo, cuando llevamos nuestra mano y abrimos esas páginas, nos reencontramos con ese átomo moral que al fin y al cabo esperamos que somos todos nosotros. Vale, y yo seré la mala de la película y tengo que parar el desborde aquí. Muchas gracias a los tres, ¿no? por este evento. Tengo que disculparme, ustedes vinieron a una presentación de libro y al final fue una conferencia, ¿no? Que hemos aprendido cosas nuevas, fue impresionante, un repaso histórico impresionante, así que 1.000.000 de gracias. Esto no termina aquí, podemos seguir dialogando con José María y con los dos presentadores. Vamos a Sonoma, que está aquí aproximadamente a 1,5 cuadras, al segundo piso, y ahí disfrutaremos de una happy hour. Gracias otra vez por estar aquí y vamos a, por favor, si pueden mirar los afiches y los incunables en 5 minutos y tenemos que salir antes de las 5 definitivamente. Gracias otra vez a la Biblioteca del Congreso por esto. Y una pequeña coda publicitaria, si puedo, ¿no? El día 26 de octubre estáis todos convocados, un pequeño coloquio que vamos a tener a las 2 de la tarde en la Universidad de Maryland, en St. Mary's Hall, titulado European Sights and Sounds and USA Landscapes. Entre ellos va a participar aquí mi colega Carmen Benito Besels, con un libro que pronto vamos a presentar en este mismo espacio, y a las 6:45 de la tarde en el edificio de la Oficina Cultural de la Embajada de España, en la calle 16, tenemos en esa conexión atómica con Juan Ramón Jiménez, entre otros, ¿no? Nuestro premio Nobel en el centenario de la publicación de su diario de un poeta recién casado, un concierto extraído de los trabajos, de los poemas de Juan Ramón Jiménez en la época americana, tanto del 17 como del exilio, que ha llevado a música el compositor español Carlos José Martínez, y que va a interpretar, y de ahí la continuidad
moral y ética, mi propia hija, la soprano Anaïs Nagarro-Murphy. Todos invitados a ese momento donde vamos a recordar a Juan Ramón y, entre otras cosas, a su relación con esa excelente figura que fue Henry Wallace. Perdonar la coda publicitaria, pero ya que os tengo aquí, ¿no? 2 por 1 y ahora al happy hour. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.